¿Te imaginas lo que es sentir que el corazón se te rompe en dos justo cuando el mundo ya se te está cayendo encima? Fue el día del funeral de mi madre, el día más doloroso de mi vida. Y fue ahí, en medio de ese dolor tan hondo, que descubrí que la persona en quien más confiaba me traicionó de una forma que todavía me cuesta contar. Me llamo Soledad Martínez. Hoy tengo 78 años. He vivido muchas cosas en esta vida, pero lo que te voy a contar ahora, esto fue demasiado para un solo corazón. Esa mañana, el cielo de San Miguel de Allende estaba encapotado, gris, como si supiera lo que estaba por pasar. La llovizna de la madrugada había dejado las calles mojadas, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el de las flores blancas que cubrían el ataúd de mi madre. Ese olor nunca lo voy a olvidar. Mi madre, doña Carmen, se había ido 3 días antes. No fue de golpe. Se fue apagando como una velita. No luchó contra ninguna enfermedad en específico, simplemente se cansó. Cansada de la vida, de los años, del silencio. Era una mujer fuerte, firme, que crió a 5 hijos sola, trabajando desde antes que saliera el sol. Era una de esas mujeres de antes que no se quejan, que aguantan todo, hasta que ya no. La casa estaba llena de gente ese día. Vecinos, parientes lejanos, señoras del mercado que mi madre conocía desde siempre, hasta el panadero fue. Pero entre todos, había una persona que me daba consuelo, Héctor, mi esposo. Me tenía la mano bien agarrada, como diciéndome, aquí estoy. Y yo sentía que por lo menos, aunque el mundo se hubiera roto, él era mi pedacito seguro. Qué equivocada estaba. Durante la misa, el padre decía cosas bonitas, pero yo no escuchaba. Era como si todo estuviera lejos. Yo solo veía el ataúd. Y pensaba en la última vez que hablé con mi mamá. Fue una tarde antes de que cerrara los ojos. Me apretó la mano con esos dedos arrugaditos y me dijo, cuídate, mija. Cuida tu corazón. En ese momento no entendí por qué me decía eso. Ahora lo entiendo. Ella sabía algo. Cuando terminó la misa, todos comenzaron a acercarse al ataúd para darle el último adiós. Yo me fui un momentito al baño porque sentía que ya no podía respirar. Me mojé la cara, vi mis ojos hinchados en el espejo y me dije, aguanta, Soledad, por tu mamá. Al salir, pasé por el pasillo que va al cuartito del fondo. Ese cuartito donde guardamos las flores, los velones y las sillas cuando no se usan. Ahí escuché voces, bajitas, pero conocidas. Me detuve sin querer. Una era la voz de Reina, mi mejor amiga de toda la vida. La otra, la de Héctor. No puedes seguir con esto, Héctor, le dijo ella. Ya llegamos demasiado lejos. Reina, contestó él. Pero hoy, en este día, no me importa. Aún hoy, te juro que solo quiero estar contigo. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta el cuello. Me faltó el aire. Quise vomitar. Mi cuerpo no reaccionaba. Ellos no sabían que yo estaba ahí, detrás de la pared, escuchando cada palabra como si fueran cuchillos. 52 años de matrimonio, y me estaba engañando con mi mejor amiga. Y lo supe justo el día que enterrábamos a mi madre. No hice ruido. No lloré. Me regresé a donde estaban todos, como si nada. Como una sombra. Me senté frente al ataúd, vi el rostro de mi madre por última vez, y sentí que una parte de mí también moría ese día, pero en ese silencio, dentro de mí, algo empezó a crecer. Una semilla de rabia, de traición, de fuego. No iba a gritar. No iba a hacer un escándalo. No ese día. No frente al cuerpo de mi madre. Pero dentro de mí, lo supe con claridad, yo no iba a dejar esto así. Yo iba a destruirlos a los dos. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres seguir escuchando historias reales como esta.
suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártela. A veces, una historia simple puede cambiar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Ese día regresamos a casa después del entierro como si fuéramos sombras. No recuerdo cómo llegamos. No sé quién manejó. Solo. Sé que el silencio en el coche era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo iba sentada al lado de Héctor, mirándolo de reojo, como si estuviera viendo a un desconocido. Sentía su olor, ese perfume barato que siempre usaba, y por primera vez, me daba náuseas. Reina se quedó a dormir con nosotros. Dijo que no quería dejarme sola. ¡Qué descaro! Se sentó en mi cocina, preparó café como si fuera su casa. Y me abrazó antes de dormir diciendo, aquí estoy, amiga. Para lo que necesites. Yo solo asentí con la cabeza. No tenía palabras. No sabía cómo no vomitarle en la cara todo lo que sabía. Pero algo me detuvo, algo más fuerte que el dolor. Era el deseo de hacerles pagar. Pero a mi manera. En silencio, paso a paso. Como una víbora. Porque ellos no sabían que yo sabía. Y eso, para mí, ya era una ventaja. Esa noche no dormí. Me acosté junto a Héctor como siempre, él con su espalda hacia mí, roncando como si nada hubiera pasado. Yo lo miraba, sintiendo que lo que alguna vez amé en ese hombre se había ido para siempre. Cada ronquido suyo era como una bofetada. Mientras tanto, en el cuarto de visitas, Reina dormía en mi casa. En mi casa. Yo me repetía esa frase como un mantra, ella está durmiendo en mi casa después de acostarse con mi esposo. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice desayuno, como si todo fuera normal. Pan dulce, huevos revueltos, café de olla. Reina bajó con su bata de flores y me dio un beso en la mejilla. Héctor salió después, con su cara de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Me fui al cementerio sola. Llevé flores a la tumba de mi madre. Me arrodillé frente a su lápida y lloré por primera vez. No solo por su ausencia, sino porque me sentía tan rota por dentro. Tú sabías, ¿verdad, mamá? Por eso me dijiste que cuidara mi corazón, sus palabras me retumbaban en el pecho. La tierra aún estaba fresca, el aire olía a humedad. Y a flores marchitas. Cerré los ojos, respiré hondo, y en ese momento lo decidí, iba a hacer que se arrepintieran. Iba a mirarles a los ojos cuando todo se les viniera abajo. La primera semilla fue plantar la duda. Una noche, mientras Héctor se duchaba, dejé su celular abierto en la mesa, con la pantalla desbloqueada. Después fui con Reina y le dije, oye, ¿puedes traerme el celular de Héctor? Creo que lo dejó en la mesa. Ella se congeló. Dudó. Luego se levantó y fue. Yo observaba desde la cocina, sin que ella me viera. Cuando lo tuvo en la mano, lo miró. Sabía que estaba buscando fotos, mensajes, pruebas. Ella temía que él fuera tan tonto como para dejar algo. Y eso me confirmaba todo. Ella no confiaba en él, y eso me dio fuerza. Ahí supe que entre ellos no había amor. Solo deseo. Culpa. Y un miedo terrible de que yo lo supiera. Pero no sospechaban nada. Creían que yo era la misma viejita inocente de siempre. Pero se iban a llevar una sorpresa. En los días siguientes, observé todo. Las miradas, los silencios, los momentos incómodos. Yo era una sombra en mi propia casa, pero una sombra que tomaba nota de cada cosa. Una mañana escuché a Héctor hablando por teléfono en el patio. Decía cosas como, no puede durar mucho más esto. Soledad no es tonta. No te preocupes, ella está muy distraída con el duelo,
Ese fue el último clavo en el ataúd de la confianza. Y esa noche, por primera vez en mi vida, escribí en un cuaderno viejo, venganza. Sí. Con letra grande. Con rabia. Con decisión. Era hora de comenzar. Esa palabra, venganza, me quemaba en la lengua. Nunca había sentido algo tan fuerte, tan vivo, en todos mis años. Ni cuando mi padre nos abandonó, ni cuando tuve que criar a mis hermanos mientras mi madre trabajaba día y noche, ni siquiera. Cuando perdí a mi primer hijo, nada me había dolido tanto como esta traición. Era una herida que no cerraba. Pero también era una chispa que me encendía por dentro. Los días siguientes me comporté como si nada. Como si aún no supiera. Preparaba la comida como siempre, regaba las plantas del patio, tejía en silencio en mi sillón cerca de la ventana. Pero por dentro, estaba haciendo planes. Cada palabra que decía Héctor, cada gesto de Reina, los guardaba como piezas de un rompecabezas que me ayudaría a destruirlos. Lentamente. Desde adentro, una tarde, invité a Reina a que me acompañara. Al mercado. Le dije que necesitaba distraerme. Ella aceptó de inmediato, como si quisiera redimirse con gestos falsos. Caminamos por los pasillos del mercado de artesanías, entre los puestos de frutas, los olores de chiles secos y canela, y el murmullo constante de las vendedoras. ¿Has pensado en irte de viaje, Soledad?, me dijo mientras tomábamos un café de olla en uno de los puestos. ¿Viajar? ¿A dónde podría ir?, le respondí. Tal vez a Veracruz. O a Oaxaca. Unos días. ¿Te haría bien? Yo la miré directo a los ojos. Esa sugerencia no era inocente. Quería que yo me fuera. Que dejara la casa. Que los dejara en paz. Era su forma de allanar el camino. Le sonreí con dulzura. Quizá, pero primero quiero arreglar algunas cosas aquí. Esa respuesta la puso nerviosa. Lo vi en su mirada. Se le fue el color del rostro. Eso me dio una satisfacción secreta. Pequeña. Pero intensa. Era la primera vez que sentía que yo tenía el control. Esa noche, me encerré en el cuarto de costura. Tenía todas mis cosas ahí, incluyendo papeles viejos, cartas de mi madre, un baúl con fotos y documentos. Buscaba una idea. Algo que pudiera usar. Y entonces lo encontré, una libreta antigua donde Héctor había anotado todo lo que había invertido en su pequeño negocio de cerámica artesanal. Años atrás habíamos usado mis ahorros, los que me dejó mi tía al morir, para montar ese taller. Yo había confiado en él. Pero ahora, esa libreta me recordaba algo importante. Yo era dueña de la mitad de todo eso. Legalmente, a la mañana siguiente, fui al centro y hablé con don Rubén, un abogado retirado que había sido amigo de mi madre. Le conté parte de la historia, sin entrar en detalles vergonzosos. Solo le dije que necesitaba proteger mis bienes. Él me ayudó a redactar un documento. Algo sencillo, pero suficiente para que, si las cosas explotaban, yo no quedara desprotegida. Firmé con manos temblorosas. Me sentía sucia. Pero también protegida. Por primera vez en semanas. Dormí tranquila. Mientras tanto, Héctor seguía con su rutina. Me daba besos vacíos en la frente, me preguntaba si estaba mejor, si quería que saliéramos a caminar. ¿Qué cinismo? Lo mismo, Reina. Me traía flores. Pan dulce. Hasta una bufanda. Me tejió. Pero yo ya no era la misma. Dentro de mí se había despertado algo. Una especie de animal dormido. Silencioso. Frío. Calculador, y entonces una idea más me cruzó por la cabeza. Si quería hacer que se destrozaran entre ellos, tenía que sembrar la desconfianza. No confrontarlos. No atacarlos. Sino hacer que empezaran a desconfiar uno del otro.
Que el veneno no viniera de mí, sino de ellos mismos. Esa noche, mientras Reina se bañaba, tomé su celular del buró. No para revisar sus mensajes, no necesitaba pruebas, sino para hacer algo más sutil. Le cambié el nombre de Héctor en su lista de contactos. En lugar de mi amor, le puse Taller Cerámica López. Solo eso, y luego, dejé el celular desbloqueado sobre la mesa, a la vista de Héctor, mientras ella iba por un vaso de agua. Lo que pasó después fue como ver una chispa caer sobre pólvora. Héctor miró el teléfono sin que ella lo notara. Su rostro se tensó. Lo tomó. Lo desbloqueó. Y lo vi leer algo, apretar la mandíbula, mirar hacia la cocina donde ella estaba. No dijo nada. Pero esa noche, no durmieron juntos. Reina regresó al cuarto de visitas. Yo no dije nada. Solo me acosté en mi cama, mirando al techo, escuchando el silencio denso que crecía entre ellos. El primer ladrillo en su muralla había caído. Y yo apenas estaba empezando. Desde aquella noche, el ambiente en mi casa cambió por completo. Ya no era solamente yo quien cargaba con un secreto. Ahora ellos también lo hacían. La tensión se sentía en el aire, como cuando una tormenta está por reventar. Nadie decía nada directamente, pero cada mirada, cada pausa, cada gesto revelaba que algo estaba mal. Muy mal. Héctor ya no me tocaba. Apenas me hablaba. Caminaba por la casa como si no quisiera hacer ruido, como si temiera despertar algo. Reina, ay, Reina. Su sonrisa fingida empezó a desaparecer. En su lugar, aparecieron gestos nerviosos, cambios de humor, silencios incómodos. Ya no me miraba directo a los ojos. Y yo, por dentro, disfrutaba cada segundo de esa incomodidad. Una mañana, mientras preparaba café de olla en la estufa, escuché una conversación entre ellos en el patio. No era una pelea abierta, pero había tensión. ¿Por qué cambiaste mi contacto?, preguntó Héctor en voz baja. ¿De qué hablas?, respondió Reina, fingiendo inocencia. No me mientas. Lo vi. ¿Estás avergonzada de mí? Claro que no. Solo fue, por precaución. Por soledad. Entonces, ¿sí crees que lo sabe? Ese momento fue oro puro para mí. Se estaban quebrando. Dudaban. Se desconfiaban. Y yo no necesitaba decir ni una sola palabra. Solo tenía que seguir tejiendo mi telaraña en silencio. Ese día salí de casa temprano, pero no por casualidad. Fui al taller de cerámica. Desde que lo habíamos abierto, yo había estado presente en todo: compras, diseño, promoción, incluso pinté algunas piezas. Pero con los años me fui alejando, confiando en que Héctor se encargaba. Craso error. Entré al taller con paso firme. Los empleados me saludaron con sorpresa. Era raro verme ahí. Pero yo no iba a quedarme más en las sombras. Buenos días. Vengo a revisar los libros, dije. ¿Usted quiere que le llamemos al señor Héctor?, preguntó uno de los jóvenes. No es necesario. Soy la socia. Pueden traerme los registros. Me senté en la oficina y revisé cada factura, cada recibo, cada transferencia. Y ahí estaba: movimientos extraños, gastos duplicados, pagos a cuentas desconocidas. Dinero que no coincidía. Lo supe de inmediato: él estaba sacando dinero sin decírmelo. Quizá para Reina. Quizá para él. Pero lo estaba haciendo por la espalda. Me llevé copias de todo. Y esa noche, preparé un sobre con los documentos, junto con una carta. No para confrontarlo aún, sino para dejarlo claro: yo también podía jugar sucio. Dejé el sobre en su cajón, bien visible, y una nota escrita a mano: lo que es mío, es mío. Y no estoy dormida. No dijo nada al día siguiente. Pero lo noté más pálido. Sudaba. Y cuando Reina vino a comer, él apenas la miraba. Ella, por su parte,
Me preguntaba constantemente si yo me sentía bien, si necesitaba algo, si quería ir al médico. Estaba nerviosa. Como si su conciencia pesara demasiado, y entonces, algo sucedió. Algo que no había planeado, pero que cambió. El ritmo de todo. Un domingo, mientras yo salía del mercado, vi a Reina en el parque central, sentada en una banca con un hombre. No era Héctor. Era un hombre más joven, con el que hablaba con confianza. Reían. Ella lo tocaba en el brazo. Había complicidad. Me escondí tras un puesto de nieves y los observé por un rato. Y entonces entendí, ella no solo me traicionaba. Con Héctor, tenía a otro más, me quedé inmóvil. No sabía si reír o llorar. Todo lo que ella había destruido, y ni siquiera era por amor. No. Reina solo buscaba lo suyo. Jugar con todos. Sentirse deseada. Poderosa. Se había metido en mi vida, en mi cama, en mi casa, y lo hacía con una sonrisa, pero eso, lejos de debilitarme, me dio fuerza. Porque ahora tenía algo más, una ventaja completa. Si le mostraba a Héctor esa otra traición, él se derrumbaría. Pero no aún. No tan rápido, volví a casa con calma. Preparé comida para los tres, como si nada. Pozole blanco, con rabanitos y orégano, como le gustaba a mi mamá. Mientras cenábamos, observé cómo ellos apenas se hablaban. Yo sonreía. Porque sabía que en ese momento, ambos estaban atrapados en una red que yo misma había tejido. ¿Y tú, Reina? ¿Tienes algo que contarme?, pregunté suavemente, mientras servía más ponche. Ella se atragantó un poco. ¿Yo? No, ¿por qué lo dices? Porque a veces el corazón se siente inquieto cuando hay secretos. No dijo nada. Bajó la mirada. Y Héctor la miró con sospecha. Ese pequeño comentario fue otro clavo en su ataúd, y así, mi venganza avanzaba. Sin gritos. Sin escándalos. Pero con precisión. Y aún faltaba mucho más. A veces me preguntan cómo aguanté tanto. Cómo pude verles la cara todos los días, cómo soporté escuchar sus voces, sus pasos, sus risas fingidas, sabiendo lo que sabía. Y yo siempre contesto lo mismo, una mujer herida puede aguantar cualquier cosa, cuando tiene un plan. Desde que descubrí a Reina con ese hombre en el parque, todo cambió dentro de mí. Ya no se trataba solo de una traición de amor. Era algo mucho más profundo. Ella no solo había jugado con mi esposo, sino que había jugado conmigo. Con mi confianza. Con los años compartidos. Con las lágrimas que lloramos juntas. Y eso sí que no lo iba a perdonar. Comencé a salir más. A caminar por la plaza, a visitar a las comadres del barrio, a ir a la iglesia. No porque necesitara distraerme, sino porque sabía que cuanto más ausente estuviera de casa, más libertad tendrían ellos para cometer errores. Y yo los quería ver. Quería observar desde lejos cómo se enredaban en sus propias mentiras. Una tarde, mientras regresaba del mercado, la vecina del frente, doña Lupita, una señora que todo lo ve desde su ventana, me llamó con voz baja: Soledad, ¿puedo hablar contigo un momentito? Claro, doña Lupe, ¿qué pasa? Mija, yo no quiero meterme, pero el otro día vi a la tal Reina saliendo de tu casa. Y al poco rato, entró un hombre que no era tu esposo. Le agradecí con una sonrisa. No tenía que decir más. Las piezas encajaban. Reina usaba mi casa como escondite para su otra aventura. Mientras Héctor trabajaba, ella se revolcaba con alguien más bajo mi techo. Bajo mis narices, esa noche me senté a escribir. No cartas. No amenazas. Escribí un pequeño diario. Algo. Para mí. Para dejar que el dolor saliera. Y comencé a redactar cada momento como si fuera parte de una historia.
Al principio lo hice solo para sobrevivir, para que mi cabeza no estallara. Pero luego descubrí que cada palabra escrita me daba claridad. Era como tomar distancia. Ver todo como si fuera una novela trágica, y en ese proceso, algo más ocurrió, recordé quién era yo antes de todo esto. Antes de ser la esposa de Héctor. Antes de ser la amiga de Reina. Antes de convertirme en esta mujer traicionada y silenciosa, yo era Soledad. Una mujer fuerte. Criada entre polvo y sacrificio. Una hija que cuidó a su madre hasta el último aliento. Una mujer que cocinaba para 20 personas sin quejarse, que bailaba jarabe tapatío en las fiestas del pueblo, que tejía cobijas para los nietos de las vecinas aunque no fueran suyos. No era una víctima. Solo me había olvidado de quién era. Con esa claridad, empecé a planear el siguiente paso. Me acerqué a una de mis sobrinas, Marisol, una muchacha brillante, que trabaja en diseño gráfico y redes sociales. Le dije que quería hacer un regalo sorpresa para mi esposo. Que necesitaba ayuda para armar un video con fotos viejas y música romántica. Ella, ingenua, aceptó feliz. Le llevé fotos. No solo de nosotros en la juventud, sino también de tiempos recientes. Algunas eran normales, otras, muy específicas. Una donde Reina me abrazaba en la cocina. Otra donde ella y Héctor reían juntos en una fiesta. Y la última, la más importante, una foto que yo misma tomé con mi celular, desde lejos, donde Reina estaba con aquel otro hombre en el parque. No era clara. Pero si mirabas bien, se notaba el rostro de ella, y la mano de él sobre su pierna. Le pedí a Marisol que no mostrara el video a nadie, que era una sorpresa para nuestro aniversario. Ella aceptó. Y cuando estuvo listo, le dije a Héctor que quería organizar una cena especial. Que después de todo lo que habíamos pasado con mi madre, necesitábamos reconectar. Él aceptó. Quizá pensó que yo estaba bajando la guardia. Pobre iluso, la noche del viernes, preparé todo. Puse la mesa con manteles bordados, encendí velas, serví mole con arroz y tortillas recién hechas. Puse música suave de fondo. Y cuando todo estuvo listo, le dije, tengo una sorpresa para ti, viejo. Es un recuerdo de nuestra historia. Conecté el video al televisor. Él se sentó, con la sonrisa tonta de quien cree que va a recibir elogios. Las primeras fotos eran dulces. El joven, yo con trenzas, nuestras hijas pequeñas. Luego vinieron las más recientes. La cocina. Las fiestas. Y finalmente, la imagen del parque. La de Reina con su otro amante. No dije nada. Solo lo miré. Él palideció. Su mano tembló. No hizo preguntas. No protestó. Sabía que yo sabía. Que lo sabía todo. Me levanté de la mesa y le dije en voz baja, el amor no se mata con una traición, Héctor, pero la confianza sí. Y tú la mataste. Me encerré en mi cuarto. No lloré. No grité. Solo me acosté y dormí profundamente por primera vez en semanas. Sabía que la guerra no había terminado. Pero esa noche, gané la primera batalla. Asterisco a la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. No ese silencio de paz que se siente después de una noche tranquila, no. Era un silencio tenso, espeso, que dolía en los oídos. El tipo de silencio que se instala cuando la verdad ha sido dicha sin palabras. Y yo me sentía extrañamente en calma. Héctor no durmió en la cama. Esa noche. Lo escuché moverse en la sala, levantarse varias veces, caminar por la cocina. A las 5 de la mañana, entró al cuarto solo para tomar una muda de ropa. Ni siquiera me miró. Yo fingí estar dormida. Pero por dentro, estaba despierta. Más despierta que nunca. A las 8, mientras preparaba café de olla, lo vi salir por la puerta sin decir adiós. No llevaba su maletín del trabajo.
Solo una mochila vieja, la misma que usaba cuando íbamos de viaje hace años. Y entonces supe que se iba. No sabía si por unas horas, unos días, o para siempre. Y para ser honesta, no me importaba. En ese momento ya no dolía. Era como arrancarse una espina que llevaba demasiado tiempo clavada. Reina llegó más tarde, como si no supiera nada. Como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Traía una bolsa con pan dulce y ese perfume barato que siempre usaba, él mismo que dejaba su olor impregnado en mi sillón, en mis cortinas, en mi ropa. Me sonrió como siempre. ¿Cómo amaneciste, amiga? Con el alma más ligera, le dije. Y era verdad, se sentó a la mesa, sirvió café, habló de trivialidades. De cómo el clima estaba raro, de que una vecina se había caído en la banqueta, de que la carne estaba muy cara. Pero yo ya no la escuchaba. Solo pensaba en lo que vendría después, esperé a que se sintiera cómoda, a que pensara que todo estaba bajo control, y entonces le solté la frase como quien lanza una piedra en un lago: vi a tu otro hombre, reina. Al del parque. El impacto fue inmediato. Se le cayó la taza de café. Me miró con los ojos abiertos como platos, la cara completamente blanca. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Te vi con él. Y tengo pruebas. No gritó. No lo negó. Solo se quedó ahí, congelada. Como una niña a la que sorprendieron robando. No te metas en lo que no entiendes, Soledad, me dijo al fin, con una voz que ya no sonaba dulce. ¿No me meta? Estás usando mi casa. Engañaste a mi esposo. Me miraste a los ojos todos los días fingiendo ser mi amiga. ¿Y todavía me pides que no me meta? Ella se levantó, tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me dijo algo que me marcó profundamente: tú no sabes lo que es estar sola. Y entonces entendí algo. Reina no amaba a Héctor. Ni al otro. Ni siquiera a ella misma. Reina estaba vacía. Y la gente vacía busca llenarse. Con lo que sea. Aunque sea traicionando a quienes más la quieren. Esa tarde me senté en el patio, sola, con mi cuaderno en el regazo. El aire olía a jacarandas, a tierra caliente, y al humo de los puestos de antojitos del otro lado de la calle. Escuché a los niños jugar, al panadero cantar su pregón, a las campanas de la iglesia sonar a lo lejos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. La traición me rompió, sí. Pero también me despertó. Me obligó a mirarme en el espejo y preguntarme: ¿qué mujer soy ahora? No la esposa. No la amiga. No la madre. No la víctima, soy Soledad. Una mujer que aprendió a no tragarse el dolor. Una mujer que decidió escribir su historia con las manos firmes, no con lágrimas. Esa noche encendí una veladora en honor a mi madre. Me senté frente a su retrato y le hablé en voz alta: mamá, ya entendí lo que querías decirme. Ya estoy cuidando mi corazón. Al día siguiente, Héctor volvió. Tocó la puerta con timidez, como si ya no tuviera derecho de entrar. Abrí sin decir nada. Tenía los ojos hinchados, la barba crecida, el rostro cansado. Quiero hablar. Me dijo. No aquí. No ahora. No así, respondí. No lo invité a pasar. Cerré la puerta lentamente. Me senté en mi sillón, tomé mi tejido y dejé que el silencio hablara por mí. Sabía que lo peor aún no había terminado. Pero algo dentro de mí ya se había restaurado. Y esa fuerza, esa dignidad que pensaba perdida, estaba de vuelta, y esta vez, no la iba a soltar jamás. Nunca imaginé que un corazón roto pudiera dar tanta claridad. Antes creía que la tristeza se curaba con tiempo, con abrazos, con distracción. Pero ahora sé que, a veces, lo único que sana de verdad es enfrentar la verdad cara a cara, sin adornos ni excusas. Después de cerrar esa puerta en la cara de Héctor, no lloré. No me temblaron las manos.
No sentí culpa. Sentí paz. Una paz que no tenía hace años, quizá desde mucho antes de la muerte de mi madre. Porque ahora ya no. Se trataba de él, ni de Reina, ni de lo que me hicieron. Se trataba de mí. Pasaron los días. Héctor no volvió a aparecer. Y Reina, por supuesto, tampoco. No había mensajes, ni llamadas, ni flores, ni disculpas. Nada. Solo el eco de una ausencia que, lejos de doler, me daba espacio para respirar. Una tarde, salí al zaguán a regar mis plantas. Las bugambilias estaban floreciendo con una fuerza que no veíamos desde hacía años. El sol caía suave, dorado, pintando las paredes del callejón con un brillo cálido. Me senté en mi banca de madera con un vaso de agua de Jamaica en la mano y, por primera vez en semanas, cerré los ojos. Y no pensé en ellos. Ahí fue cuando vino Rosalía, mi vecina más joven, como de unos 40 y tantos, una mujer buena, risueña, de esas que siempre saludan con cariño aunque traigan prisa. Doña Soledad, disculpe, pero usted está bien, ¿verdad?, me preguntó con cuidado. ¿Por qué lo preguntas, hija? Es que, la otra señora, la que venía tanto, la que parecía su amiga, ya no se le ha visto. Le sonreí y asentí con calma. A veces hay que podar las ramas secas para que la planta respire mejor. Ella me entendió sin preguntar más. Me dejó una bolsa con galletas caseras y se fue. Y me di cuenta de algo: la gente ve más de lo que uno cree. Yo pensaba que todo lo había guardado en silencio. Pero las miradas, los silencios, las ausencias, todo habla. Todo se nota. Y aunque yo nunca hablé mal de ninguno de los dos, ahora sé que no necesitaba hacerlo. La vida pone las cosas en su lugar. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era Alicia, mi hija menor, la que vive en Querétaro. No suele llamar seguido, pero cuando lo hace, siempre sabe cuando estoy necesitando algo. Mamá, he estado pensando, ¿por qué no vienes unos días? Podrías quedarte con nosotros. Ver a los niños, respirar otro aire. No quiero molestar, hija. Asterisco asterisco, no molestas. Nos haría bien a todos. Y a ti también. Me quedé un momento en silencio. No quería huir. Nunca he sido de esas que escapan. Pero entendí que esto no era huir, era darme un respiro. Recordar que hay vida más allá del dolor. Empaqué pocas cosas. Mis vestidos más frescos, un chal tejido por mi madre, mi diario y un par de fotografías. Dejé la casa limpia, las plantas regadas, las puertas cerradas. Le pedí a Rosalía que le echara un ojo a todo. Y me fui. El autobús salió al amanecer. El camino era largo, pero tranquilo. Vi pasar montañas, sembradíos, pueblos pequeños, con sus iglesias blancas y calles de piedra. Y durante ese trayecto, lloré. No de tristeza. De alivio. De desahogo. Lloré todo lo que no había podido llorar frente a Héctor, ni frente a Reina, ni siquiera frente al ataúd de mi madre. Cuando llegué, los niños corrieron a abrazarme. Alicia me preparó caldo de pollo, como cuando era niña, y me senté en su cocina con una taza de té, rodeada de calor, de risas, de vida. Allí, entre los juegos de mis nietos, entendí que la vida no se acaba con una traición. Que el amor verdadero no viene de una sola persona. Viene de quienes nos ven con los ojos del alma. Viene de los nietos que se cuelgan de tu falda, de las hijas que te cocinan con cariño, de los vecinos que te dejan galletas en la puerta sin preguntar por qué lloras. Héctor y Reina me quitaron muchas cosas. Me quitaron confianza, paz, seguridad. Pero también, sin saberlo, me devolvieron a mí misma, y en ese momento, lo decidí, no iba a volver a ser la mujer que calla. Ni la que aguanta para no incomodar. Ni la que se encoge para que otros se sientan grandes, no. Yo era Soledad, hija de Carmen, madre de 3 mujeres fuertes, abuela de 4 corazones que ríen con toda el alma. Y eso, ninguna traición puede quitarme jamás. Asterisco los días en casa.
de Alicia me hicieron bien. Me reconectaron con una parte de mí que ya había olvidado. Despertar con el olor a pan recién hecho, ver a mis nietos discutir por quien se sienta junto a mí, sentir el calor de una familia limpia, sin máscaras ni juegos dobles, fue como poner un bálsamo sobre mis heridas. Cada mañana me sentaba con mi libreta en el jardín. Alicia me tejió un rebozo nuevo de color vino tinto, y yo me lo ponía sobre los hombros mientras escribía. Ahí dejaba todo, mis recuerdos, mis pensamientos, mis planes. Porque aunque me sentía más fuerte, aún quedaba una parte dentro de mí que necesitaba cerrar ese ciclo con dignidad. Una tarde, mientras ayudaba a mi nieta mayor con su tarea, recibí un mensaje en mi celular. Era un número desconocido. El mensaje decía: necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. H. Leí esa letra seca, sin emoción, y sentí algo que no esperaba: lástima. Lástima por un hombre que había tenido todo: una familia, una casa, una mujer que lo amaba, y que lo perdió por cobarde. No respondí. No esa tarde. No esa noche. Al día siguiente, me senté en la banca del parque frente a la iglesia, abrí mi libreta y le escribí una carta. No una carta para él, ni para Reina. Era para mí: querida Soledad, te traicionaron. Te mintieron. Te usaron. Pero no te rompieron. Te viste al espejo con el alma rota y, aún así, te peinaste el cabello, te pusiste los zapatos y saliste a la calle con la cabeza en alto. Te miraste al pasado con dolor, pero no con vergüenza. Y ahora, es hora de mirar hacia adelante. Con o sin disculpas. Con o sin justicia. Con la frente en alto. Con dignidad. Guardé la libreta y, al volver a casa, le pedí a Alicia que me ayudara con algo más. Necesito que me enseñes a usar bien el WhatsApp, hija. ¿Para qué, mamá, vas a entrar a los grupos de chismes? No. Voy a hacer una despedida. Ella se rió sin entender. Pero me enseñó. Me explicó cómo mandar mensajes de voz, cómo crear una lista de difusión, cómo bloquear un número. Esa noche, ya con los niños dormidos, grabé un audio. Lo hice en una sola toma. Sin editar. Sin ensayar. Como si hablara conmigo misma frente a un espejo. Héctor, Reina, no busco su perdón. Tampoco vengo a pedir explicaciones. Ya no me interesa su versión de los hechos. Me traicionaron el día que más necesitaba amor. Me mintieron durante años. Y usaron mi casa, mi comida, mis recuerdos, como escenario de su farsa. Pero no se preocupen. Ya no estoy en guerra con ustedes. Gané. Porque sigo viva. Porque no me dejé convertir en lo que ustedes son: dos personas vacías, que se buscan en los rincones del deseo sin saber ni siquiera quiénes son. Yo sí sé quién soy. Y eso me basta. Lo mandé. No esperé respuesta. Bloqueé los 2 números. Esa noche dormí como una piedra. Y al despertar, supe que era momento de volver. No por ellos. Por mí. Para cerrar la historia. Para mirar mi casa, mis cosas, mi tierra, con ojos nuevos. Ya no con rabia, sino con respeto. Volví una semana después. La casa estaba tal como la dejé. Rosalía había hecho un trabajo impecable. Las plantas seguían verdes, la luz entraba por la ventana, y mis cosas seguían en su lugar. Pero yo no era la misma. Lo primero que hice fue limpiar. No por necesidad, sino como un ritual. Quité las sábanas, abrí las ventanas, encendí incienso de copal. Sacudí el polvo de los recuerdos sin llorar. Revisé los cajones, uno por uno. Encontré cartas viejas, fotos, pequeños objetos que ya no dolían. Los miré con cariño, los guardé o los tiré, según lo que me provocaban. Y en ese proceso,
Sentí que me estaba liberando, fui al taller de cerámica. No para pelear, no. Para reclamar. Fui a firmar unos papeles. Ya no era socia. Ya no quería hacerlo. Vendí mi parte. Ese capítulo estaba cerrado. El abogado, don Rubén, me estrechó la mano con respeto. Le deseo paz, doña Soledad. La tengo, don Rubén. Por fin la tengo. Salí a la calle con un sobre en la bolsa, pero más ligera que nunca. No me importaba cuánto me pagaron. Lo que valía era que lo hice por decisión propia. Yo tomé el control, esa noche preparé arroz con leche. Lo compartí con Rosalía, que se quedó a cenar conmigo. Nos reímos, hablamos de novelas, de los chismes del barrio. Y cuando ella se fue, me senté en la mecedora, miré al cielo estrellado, y suspiré, ya no me dolía el pecho. Ya no tenía miedo. Ya no sentía rabia, solo quedaba un espacio nuevo dentro de mí. Un espacio que algún día, con calma y sin prisas, volveré a llenar, pero esta vez, solo con lo que merezco. A veces me sorprendo de lo mucho que puede cambiar una mujer cuando se permite sentir todo sin filtros. No huí de la tristeza. No negué mi enojo. No disimulé el coraje. Me senté con cada emoción, una por una, como si fueran visitas incómodas en la sala. Las dejé hablar. Las escuché. Y cuando ya no tenían más que decir, las invité a salir. Los días volvieron a tener su propio ritmo. Me levantaba temprano, tomaba mi café viendo cómo el sol tocaba los tejados de las casas vecinas. Ya no esperaba mensajes, ni excusas, ni explicaciones. Esa etapa quedó atrás. Ahora mis pensamientos estaban ocupados en mí. En lo que venía, recuperé viejos hábitos. Volví a pintar un poco. Tenía una caja de acuarelas guardada desde hace años. Me senté en el patio con una hoja en blanco y dejé que las manos hicieran lo suyo. No era arte bonito, pero era mío. Cada trazo era una forma de decir, aquí estoy, aún tengo cosas dentro. También retomé la costura. Empecé a bordar servilletas. Con frases bonitas, de esas que se cuelgan en la cocina. En una puse, la vida no se rompe, se transforma. Y cada vez que alguien venía a visitarme, porque poco a poco, las visitas regresaron, se las regalaba como si fueran tesoros. Porque lo eran. Eran pedacitos de mi nueva vida. Un día, mientras ordenaba una caja vieja en el ropero, encontré algo que me removió el alma. Era una carta que mi madre me había escrito cuando cumplí 15 años. En aquel entonces no la entendí bien. Pero ahora, con 78 encima, cada palabra me hablaba al oído como un susurro tierno. Soledad, mi niña, el mundo no siempre será justo. Te van a herir, te van a mentir. Pero no dejes que eso te cambie el corazón. Llora si tienes que llorar. Pero levántate con fuerza. No para vengarte, sino para que no te quiten la alegría de vivir. Ama, incluso si te fallan. Pero nunca te olvides de amarte a ti primero. Abracé esa hoja como si fuera ella misma. Cerré los ojos y la vi. Con su delantal, sus manos arrugadas, su voz firme pero dulce. Ella siempre supo quién era yo, incluso cuando yo lo olvidé. Esa noche le prendí otra veladora. Puse su fotografía en la mesita junto a mi sillón, y le hablé en voz bajita, estoy bien, mamá. Ya no me duele. Te prometo que ahora sí, me estoy cuidando el corazón. Después de eso, decidí salir un poco más. Fui a los tianguis, a los talleres de lectura en la Casa de Cultura, a las misas de los jueves. No para distraerme, sino para volver a pertenecer. Para volver a sentirme parte del mundo, no solo una sombra que respira. En uno de esos talleres conocí a una señora llamada Tita, de 75 años, con un humor negro delicioso y un corazón de oro. Ella también había sido traicionada por su marido hace muchos años, pero lo contaba como si fuera un chiste. Ese viejo me dejó por una que le duró 3 meses. Luego quiso volver,
y yo ya me había comprado una hamaca y aprendido a roncar sola. Nos hicimos buenas amigas. Y entre charla y charla, me ayudó a entender algo muy importante: no hay una sola forma de sanar. Ni un solo camino para seguir adelante. Cada quien lo hace a su modo. A su tiempo. Y está bien. Una tarde, mientras tomábamos un café en la placita, me preguntó: ¿y tú, qué harías si lo tuvieras enfrente otra vez? Pensé un momento. Antes, mi respuesta habría sido larga, llena de rabia. Pero ahora, lo miraría. Y no diría nada. Porque ya no tengo nada que decirle. Él ya no vive dentro de mí. Y esa fue la verdad más grande de todas: ya no le debía nada a Héctor. Ni a Reina. Ni siquiera a la historia que compartimos. Porque lo que ellos destruyeron, yo lo reconstruí con mis propias manos. Con hilo, con palabras, con café, con lágrimas, con pan dulce compartido en tardes lentas, y aunque la herida dejó cicatriz, ahora esa cicatriz es una medalla. Una que me recuerda que sobreviví. Que me salvé. Que me volví a encontrar. A veces miro mi reflejo en el espejo y me sonrío. No porque me crea invencible. Sino porque, a pesar de todo, sigo aquí. De pie. Con dignidad. Y con el corazón entero. Las tardes en mi casa volvieron a ser mías. El sonido del radio con canciones antiguas, el olor del frijol hirviendo en la estufa, el crujido de la mecedora mientras el viento entra por la ventana, todo eso que antes pasaba desapercibido, ahora lo sentía con más fuerza. Como si el mundo se hubiera ralentizado solo para que yo pudiera notarlo. Una tarde cualquiera, estaba colgando ropa en el patio cuando tocaron la puerta. Era un golpe tímido, sin ritmo. Me asomé por la cortina del zaguán. Era Héctor. No llevaba flores, ni regalos, ni maletas. Solo estaba él, parado con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo, como un niño que sabe que rompió algo valioso y no sabe cómo arreglarlo. Me quedé mirando por un momento. No abrí de inmediato. Porque entendí que él no venía por mí. Venía por él mismo. Por su culpa. Por su vacío. Y eso no era suficiente. Al final abrí. Pero no para invitarlo a pasar. Lo miré a los ojos, y en ese instante, sentí que toda la fuerza que me había construido en los últimos meses se encarnaba en mi pecho como una armadura suave pero firme. Soledad, dijo con voz rota. No vengas a buscar lo que tú mismo rompiste, le respondí. Él tragó saliva. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Solo lágrimas. Las primeras que vi en él en muchos años. No vengo a pedir que me perdones. Vengo a decirte que lo entiendo. Que ahora sí entiendo todo. Guardé silencio. Porque no era mi tarea consolarlo. Ni darle absolución, solo quiero que sepas que tú eras mi casa, y la perdí. No sé cuánto tiempo estuvo ahí parado. Pero finalmente bajó la mirada, se dio la vuelta y se fue. Y yo, no lloré, no porque no doliera. Sino porque ese dolor ya no era nuevo. Era un eco lejano. Como un trueno apagado después de la tormenta. Y yo ya estaba seca. Ya había florecido de nuevo. Cerré la puerta. Me serví una taza de café. Y mientras el humo subía desde la taza de barro, sentí una calma profunda. No porque lo hubiese vencido, sino porque me había salvado de seguir esperándolo. Días después, recibí un sobre. Venía sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Reina. No traía disculpas. Solo un papel doblado con pocas palabras. Nunca quise hacerte daño. Pero no supe cómo evitarlo. Tú eras lo mejor que me había pasado, y lo traicioné. No busques entenderlo. No tiene lógica. Solo quiero que sepas que, de todas las cosas que perdí, perder tu amistad fue lo que más me dolió. No la respondí. Ni siquiera me enojé.
Solo sentí algo parecido a tristeza, pero mezclado con una compasión fría. Porque entendí que hay personas que destruyen lo que tocan no porque sean malas, sino porque están rotas. Y cuando uno está roto, no sabe cómo amar sin herir. Guardé la nota, no por nostalgia, sino como recordatorio: nunca más voy a entregar mis manos a quienes no sepan sostenerlas. Ese mismo día, fui a la iglesia del barrio. Me senté en la banca de madera al fondo. No para rezar. No para pedir. Solo para estar ahí. En silencio. Escuchando cómo el sol entraba por los vitrales, pintando de colores los muros viejos. Me sentí parte de algo más grande. De algo que no necesitaba explicación. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi interior, ya no había odio. Ni rencor. Solo una serenidad nueva, una sensación cálida de estar exactamente donde debía estar, y entonces lo supe. No necesitaba una venganza ruidosa. No necesitaba destruir a nadie. Porque la mayor venganza era seguir en pie. Con dignidad. Con ternura. Con mi corazón entero, volví a casa con paso lento, pero firme. Cada pared, cada planta, cada traste en la cocina, me recordaba que este espacio ya no era de dos. Era mío. Solo mío. Y en esa soledad, no había tristeza. Había paz. Ya no era la mujer de antes. Ni la esposa. Ni la amiga traicionada. Era yo. Completita. Con arrugas, con cicatrices, con historias que ahora, por fin, me pertenecen. Me gustaría poder decir que todo fue fácil después de eso. Que cerré la puerta, me tomé mi café, y la vida siguió como si nada. Pero no. La verdad es que sanar no es una línea recta. Hay días en los que me siento ligera como una hoja al viento, y otros en los que el recuerdo de lo que fue me visita sin avisar, como esa noche en que desperté a medianoche por una tormenta. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, el viento silbaba entre las rendijas, y el sonido me llevó de regreso a aquella tarde del funeral de mi madre. Sentí el mismo nudo en la garganta. El mismo vacío. Pero esta vez no me asusté. Me levanté. Tomé una cobija, me senté en la mecedora junto a la ventana y dejé que los truenos pasaran. Ya no le tengo miedo a los truenos. Ni a las tormentas. La soledad verdadera no llega cuando alguien se va. Llega cuando una deja de reconocerse. Y eso fue lo que me había pasado. Durante años fui una sombra de mí misma. Siempre dándolo todo. Siempre cuidando a los demás. Siempre aguantando. Hasta que un día, el dolor me obligó a mirarme al espejo y decir: ¿y tú, Soledad, cuándo te vas a cuidar tú? Y eso es lo que hago ahora. No a través de lujos ni de grandes decisiones. Me cuido en lo simple. En cómo me hablo. En no obligarme a sonreír cuando no quiero. En no quedarme callada cuando algo me duele. En elegir con quién sí, y con quién no. Un domingo, mientras regaba mis plantas, vi a una niña pasar con su bicicleta. Era hija de unos vecinos nuevos que apenas se habían mudado. La llanta se le zafó y cayó en plena banqueta. Corrí a ayudarla. ¿Estás bien, mi amor? Sí, abuelita, pero me raspé la rodilla. Le limpié la herida con agua, le puse un curita de los que siempre tengo en la cocina y la acompañé a su casa. La mamá me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Es la primera vez que alguien aquí se preocupa por nosotros. Gracias. Y yo solo sonreí. Porque ahí, en ese gesto tan simple, recordé lo que me enseñó mi madre: ser buena no te hace débil. Te hace fuerte en un mundo que ya no cree en la bondad. Ese día me sentí útil. No como ama de casa, ni como esposa, ni como madre. Me sentí útil como mujer. Como ser humano. Como alguien que, a pesar de todo, aún tiene amor para dar. Desde entonces, empecé a escribir cartas.
No para Héctor, ni para Reina, sino para mí, para las versiones de mí misma que he sido. Le escribí a la joven de 15 años que creía que el amor todo lo puede. A la mujer de 30 que cargaba a 3 hijas y una vida en los hombros. A la de 50. Que se callaba el coraje por no incomodar. A la de 70 que aún se preguntaba si merecía algo mejor, y en cada carta, les decía, sí, lo merecías. Y aún lo mereces. Empecé a leer en voz alta mis textos en los talleres comunitarios. Al principio me temblaba la voz. Me sudaban las manos. Pero luego, vi los ojos de otras mujeres llenarse de lágrimas. Y me di cuenta de algo poderoso: mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que fueron traicionadas, silenciadas, olvidadas. Mujeres que dieron todo sin pedir nada a cambio. Mujeres que aún no se dan cuenta de lo fuertes que son. Una de ellas, doña Berta, de 83 años, me acercó después de una lectura. Me abrazó con fuerza y me dijo, gracias, Soledad. Tu dolor me dio palabras para el mío. Y ahí entendí el verdadero poder de sanar. No es solo curarse una. Es extender la mano para que otras también lo hagan, así que seguí escribiendo. No con rencor. No para ajustar cuentas. Sino para dejar testimonio. Para que, cuando yo ya no esté, alguien encuentre mis libretas, mis bordados, mis frases, y diga, aquí vivió una mujer que fue traicionada. Pero nunca vencida. Ya no espero a nadie. No me angustia si el teléfono suena o no. Si alguien vuelve a tocar mi puerta, lo atenderé con respeto, pero ya no con necesidad. Porque mi paz no depende de nadie. Mi valor no se mide por quién me acompaña, sino por lo que soy cuando estoy sola, y eso, créeme, es la lección más valiosa que he aprendido en toda mi vida. El otro día me preguntaron si he perdonado a Héctor, me quedé en silencio unos segundos. Porque el perdón no es una respuesta rápida. No es un sí o un no. Es un proceso que va naciendo lento, como el sol cuando apenas empieza a asomarse por los cerros. La verdad es que no sé si lo he perdonado del todo. Pero sé que ya no me hace daño. Ya no me quita el sueño. Ya no se sienta conmigo en la mesa como una sombra pesada. Y si perdonar es eso, entonces, tal vez sí, la reina, tampoco la odio. Hubo días en los que deseé verla arruinada, como yo me sentía. Pero ahora sé que el sufrimiento ajeno no me va a reconstruir. No necesito que a ella le vaya mal para sentirme mejor. Mi sanación no está atada a su castigo. Yo no soy esa mujer, ¿y sabes por qué lo sé? Porque hoy, después de tanto, me atreví a mirar las fotos viejas, saqué la caja del armario, esa que había empujado al fondo el día que volví de casa de Alicia. Me senté en el piso, abrí la tapa, y ahí estaban, las imágenes de mis hijas. Cuando eran niñas, de los cumpleaños con pastel de 3 leches, de las navidades con luces de colores. Y sí, también estaba él. En otras épocas, habría roto esas fotos. O las habría escondido para no verlas más. Pero hoy, no. Hoy solo las miré y pensé, esto también fue parte de mi vida. Y aunque terminó mal, no todo fue mentira. Porque sería injusto negar los años en los que sí hubo amor. Las risas. Las caricias. Los domingos de mercado. Las caminatas por el centro. Todo eso existió. Y lo agradezco, pero también aprendí que una cosa no borra la otra. Que una traición no destruye los recuerdos felices, pero tampoco los excusa. Que una persona puede haber sido amor, y después herida. Y ambas versiones son reales, así que, en vez de tirar las fotos, las guardé con cuidado en una nueva caja. Una más pequeña, más bonita. Como si les diera un lugar, pero no todo el espacio. Porque el pasado merece memoria, pero no más poder. Luego tomé mis libretas, las que he ido llenando estos meses, y comencé a organizarlas. Una por una.
Le puse nombre a cada una: dolor, despertar, fuerza, perdón. Y. En la última que empecé a escribir, le puse de título, futuro. Sí. Futuro, porque mi historia no termina en la traición. Ni en el llanto. Ni siquiera en la venganza silenciosa. Mi historia sigue. Todos los días. Con cada paso que doy hacia algo nuevo, últimamente he estado pensando en hacer algo que nunca creí que me atrevería: compartir mi historia con otras mujeres. No solo en los talleres del barrio, sino con más gente. Grabarla. O escribir un libro. O tal vez pedirle a Marisol, mi sobrina que es buena con la tecnología, que me ayude a subir mis relatos a internet. ¿Quién diría? Una señora de 78 años, queriendo contarle al mundo lo que vivió. No para hacerse famosa. Ni para vengarse. Sino para que otras no se sientan solas. Para que alguien que escuche diga: yo también pasé por eso. Y si ella pudo, yo también. Porque esa es la verdadera victoria. No que él sufra. No que ella se arrepienta. La verdadera victoria es que yo sigo viva. Completa. De pie. Sonriendo. Y te digo algo más: me he dado cuenta de que el amor no se acaba con la traición. Se transforma. Se recoge. Se vuelve a sembrar en otro lado. En una amiga nueva. En una nieta que te peina el cabello. En una vecina que te regala tamales sin motivo. En uno mismo, sí. En uno mismo. Ahora todas las noches me despido de mí. Como quien cierra el día con gratitud. Me miro en el espejo y digo bajito: gracias por aguantar. Gracias por no rendirte. Gracias por no dejar que te convirtieran en lo que no eras. Y. Si mañana llega alguien nuevo a mi vida, un amigo, una compañera, un cariño sincero, será bienvenido. Pero ya no vendrá a llenar un hueco. Porque ese hueco ya no está. Ahora solo hay espacio. Y espacio es distinto a vacío, porque el vacío duele. Pero el espacio espera. Con calma. Con dignidad. Hoy, mientras colgaba una servilleta recién bordada con la frase: todo lo que florece viene de una raíz rota, pensé en cuántas veces me sentí a punto de marchitarme. Cuántas veces creí que el dolor me iba a tragar. Que no iba a poder volver a respirar sin que doliera. Pero aquí estoy. Respirando profundo. Fuerte. Serena, ya no necesito explicar mi historia para justificar mis decisiones. Ya no busco aprobación. No me interesa que me digan si estuve bien o mal. Lo que hice, lo hice desde la herida, pero también desde el amor propio. Y eso, ahora lo sé, es suficiente. Hace unos días, me invitaron a una pequeña reunión en la biblioteca del pueblo. Era un evento de lectura para mujeres mayores. Me llamaron porque alguien, no sé quién, había compartido uno de mis escritos en un grupo de lectura. Me dijeron que tocó a muchas. Que algunas lloraron. Que otras se sintieron vistas por primera vez en años. Fui con mi rebozo color vino, el que tejió Alicia. Llevaba mis lentes, mi libreta y los nervios alborotados. Cuando entré, el salón estaba lleno de mujeres de todas las edades. Algunas con bastón, otras con canas bien pintadas, otras con el rostro sereno de quien ya ha visto demasiado y aún así sigue sonriendo. Me senté frente a ellas y empecé a leer. Era el relato de la noche del funeral. La primera traición. La conversación en el cuarto del fondo. Los rostros que se me caían en pedazos. Leí sin pausa, con la voz firme. Y mientras leía, no pensaba en Héctor. Ni en Reina. Pensaba en mí. En esa mujer que estaba rompiéndose por dentro y aún así seguía de pie. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Nadie aplaudió de inmediato. Nadie habló. Solo se quedaron ahí, sintiendo. Y luego, una mujer de unos 60 años, con ojos llenos de vida, se acercó y me abrazó. Sin decir una sola palabra. Después otra. Y otra. Y otra. Como si mi historia fuera el espejo en el que todas,
de alguna forma, se reconocían. Esa noche me costó dormir. No por tristeza, sino porque algo dentro de mí había despertado de nuevo. No era coraje. No era sed de justicia. Era propósito. Durante tantos años me dijeron que mi valor estaba en lo que hacía por otros. Por mi esposo, por mis hijas, por mi madre, por la comunidad. Y sí, todo eso fue hermoso. Pero hoy, con más de 78 años encima, entiendo. Algo que ninguna mujer debería olvidar: nuestro valor no está en cuanto aguantamos. Está en cuanto nos respetamos, y respetarse es también decir, ya no. Es cerrar la puerta con amor. Es elegir la soledad antes que el engaño. Es caminar sola por la calle sin sentir que falta algo. Es preparar tu comida favorita aunque no haya nadie con quien compartirla. Porque el mayor amor que podemos tener es el que tenemos por nosotras mismas. Desde aquel día en la biblioteca, me empezaron a invitar a más lugares. Pequeños espacios. Reuniones de mujeres. Talleres. Charlas. No para que les contara mi drama, sino para hablar de lo que pasa después. De lo que viene cuando ya no duele, y eso es lo que más agradezco de todo este camino, la oportunidad de transformar mi dolor en puente. En palabra. En presencia, una joven me dijo, Doña Soledad, usted me enseñó que una mujer no se acaba por un hombre. Y no supe qué responder. Solo la tomé de las manos, la miré a los ojos y le dije, mira, hija, una mujer puede romperse. Sí. Pero también sabe reconstruirse. Y a veces, después de eso, florece más bonita. No necesito que el mundo entero me aplauda. Ni que me publiquen en revistas. Ni que me den medallas. Mi recompensa es otra. Es ver cómo mujeres que estaban calladas por años, ahora levantan la voz. Como las que antes decían, así me tocó. Ahora dicen, yo decido. Como las que estaban a punto de rendirse. Ahora se aferran a sí mismas con ternura, y si yo, una señora de pueblo, traicionada el día más duro de su vida, con arrugas, con cicatrices, con el alma marcada, pudo levantarse, contar su historia y seguir adelante, entonces cualquiera puede, porque no se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de no olvidar nunca quién eres, incluso cuando los demás intentan hacerte dudar. Y ahora, después de tanto, entiendo algo con claridad: mi venganza no fue gritarles lo que hicieron. Mi venganza fue convertirme en alguien que ya no les pertenece. Alguien que ya no necesita su presencia, ni su arrepentimiento, ni su explicación, y esa libertad, mi libertad, es lo más valioso que tengo, hoy, al sentarme frente a esta libreta. Por última vez, me doy cuenta de que no estoy escribiendo para cerrar una herida. Estoy escribiendo porque ya sanó. Han pasado muchos meses desde aquella traición. Desde esa tarde nublada en que enterré a mi madre y descubrí, al mismo tiempo, que también se me moría una parte del alma. Pero esa muerte, en vez de acabar conmigo, me trajo de vuelta a la vida. Recuerdo la sensación del suelo frío bajo mis pies cuando escuché las palabras de Héctor y Reina escondidos en el cuartito. Recuerdo el temblor en mis manos, el sabor del café que ya no pude terminar, el eco de la voz de mi madre diciéndome en su lecho, cuida tu corazón, mija. Y ahora sé que ella sabía. No lo dijo con miedo, ni con rencor. Lo dijo como quien deja un aviso antes de partir. Como una última caricia envuelta en advertencia. Durante mucho tiempo me pregunté por qué a mí. ¿Por qué justo ese día? ¿Por qué el destino me golpeó tan bajo? Pero ahora sé que la vida, aunque dura, a veces pone todo de cabeza para que aprendamos a caminar con los pies bien puestos sobre la tierra. Ese día perdí 2 personas. Pero gané algo mucho más valioso: me recuperé a mí misma, volví a mi esencia. A la mujer que sabe hacer pan sin receta, que cura con palabras suaves, que borda verdades en servilletas, que escucha más de lo que habla. Volví a ser Soledad. No la mujer de nadie. No la amiga de todos. La mía. Mi propia compañera. Mi propia raíz. Ahora sé que una traición puede doler más que la muerte. Porque la muerte es natural. Llega. Se acepta. La traición, en cambio, te rompe en 1000 pedacitos y luego te deja sola para ver si sabes volver a armarte. Yo aprendí a hacerlo. Con temblores, sí. Con días oscuros, también. Pero me volví a construir. Y esta nueva versión de mí, no
cambiaría por nada. A las mujeres que me están escuchando, que tal vez lloraron conmigo en algún momento de esta historia, quiero decirles algo, de corazón a corazón, no se queden donde no son vistas. No callen lo que las duele. No den su alma entera a quien no sabe siquiera sostenerla con cuidado. ¿Y si alguna vez las traicionan? No se pierdan ustedes mismas por buscar justicia en los demás, la verdadera justicia es vivir en paz. Dormir sin miedo. Despertar sin culpa. Caminar sin agachar la cabeza. Y eso, hijas, comadres, hermanas, no hay traición que pueda quitárselos. Si ustedes deciden recuperarlo, no sé cuánto tiempo me queda en esta vida. No le temo a la muerte. Le temo a no vivirla con dignidad. Y ahora, puedo decirlo con la frente en alto, estoy viviendo con todo lo que tengo. Con lo poco. Con lo sencillo. Con lo verdadero, he aprendido que perdonar no es olvidar. Es soltar. Que sanar no es volver a ser como antes. Es ser mejor. Y que amar, de verdad, empieza por una misma. Gracias a quienes me han escuchado hasta aquí. Gracias por prestarme su tiempo, su corazón, su oído. Gracias por no cambiar de canal cuando la historia se puso fea. Gracias por ver a esta viejita no como una víctima, sino como una mujer que decidió no quedarse tirada en el piso. Y si algún día sus corazones están rotos, recuerden esto: 1. Puede reconstruirse. Puede volver a amar. Puede volver a confiar. Pero primero, tiene que volver a elegirse a sí misma. Y eso, hijas, eso es lo que cambia todo. Gracias. Gracias por estar. Gracias por sentir conmigo, y si esta historia tocó tu alma, solo te pido una cosa: cuídala. Cuida tu alma como cuidarías a una abuelita que te lo está contando desde el rincón más profundo de su verdad. Porque quizás, en el fondo, todas llevamos una abuelita herida adentro, esperando ser escuchada.